Hola, hoy es martes 26 de agosto de 2025. Tenemos delante el diario oficial de la Federación de México. Esa publicación diaria que, bueno, a veces parece un laberinto, ¿verdad? Un poco sí. Pero que en realidad es un mapa, yo diría, bastante detallado de lo que hace el gobierno. Exacto. Nuestra misión hoy, pues navegar por sus páginas y sacar las claves más importantes, lo que de verdad nos dice algo sobre cómo funciona el país hoy. Vamos a meternos de lleno. Exacto. Más que un simple boletín, es como un reflejo directo de las prioridades y, ojo, también de las tensiones del Estado mexicano. Ajá. Hoy veremos desde decisiones cruciales de la Suprema Corte y ecos de la justicia internacional, hasta nuevas apuestas económicas y el detalle, digamos, menudo, de cómo se gasta el dinero en programas sociales. Es un mosaico muy revelador. Lor, para que nos entendamos, publica un dictamen de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México. Suena serio. ¿Qué hay detrás de esto? Muy serio, sí. Se trata de una comunicación, la 52.021, presentada ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el CED. ¿Quién la presenta? La presentan Rosa y Pedro Ramírez Barrios por la desaparición de su hijo Alexis Marín Ramírez. Y es relevante porque México aceptó en 2020 que este comité pudiera recibir casos individuales como este. Entiendo. ¿Y qué dice el comité? ¿Cuál es la conclusión? Pues concluye que México violó varios artículos de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. ¿Qué tipo de violaciones? ¿Se refiere solo a la actuación directa del Estado, de sus agentes? Pues ahí está lo interesante. El comité señala violaciones al artículo 1 y 2, que definen qué es una desaparición forzada. Y la responsabilidad del Estado, según la Convención y el comité, no se limita a actos de sus propios agentes. Ah, ¿no? No, la Convención habla de actos cometidos por personas o grupos que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. O sea que el Estado permite, apoya o simplemente no hace nada para evitarlo. Eso amplía mucho el foco. Muchísimo. También se violaron los artículos 12 y 24, que obligan al Estado a investigar a fondo, buscar a la persona desaparecida y, por supuesto, reparar a las víctimas. Entiendo. Entonces no es solo un caso aislado, no. Apunta a fallos más sistémicos. Exacto. ¿Y qué le exige concretamente el comité a México ahora? ¿Qué tiene que hacer? Mira, en la sistémica. Primero, le recuerda a México que debe implementar las conclusiones de la visita que el propio comité hizo al país antes. Ajá. ¿Y eso qué incluía? Pues incluía crear una política nacional contra la desaparición forzada y una estrategia integral de búsqueda e investigación. Segundo, pide un mecanismo de coordinación efectivo entre todas las autoridades estatales, locales, incluso indígenas, para buscar e investigar en la región del caso. Vale. Coordinación. Y tercero, garantizar la reparación integral a las víctimas. Indemnización, rehabilitación, vamos, todo lo necesario. Y algo crucial, ordena que este dictamen se publique y se difunda ampliamente. ¿Para qué? Especialmente entre las fiscalías que investigan estos casos. Es una forma de decir, ojo, esto es importante, tomen nota. Ya veo. Un toque de atención internacional bastante claro, sí. Bueno, saltemos ahora al ámbito nacional, a la Suprema Corte de Justicia, la SCJN. Parece que ha habido varias decisiones con Miguel Ax. Una tiene que ver con cómo se eligen los magistrados en Chihuahua. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, esto tiene tela. Un grupo de diputados locales impugnó una reforma a la Constitución de Chihuahua. ¿Qué cambiaba esa reforma? Pues eliminaba los concursos de oposición, los que se basan en exámenes y méritos, ¿sabes?, para elegir magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y en su lugar creaba una comisión especial. ¿Una comisión especial formada por quién? Pues por representantes de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y esta comisión propondría ternas al Congreso para elegir. Vaya, suena a un cambio radical en el sistema de selección. ¿Cuál era el argumento de los diputados que impugnaron? Imagino que algo sobre la independencia judicial. Exactamente. Argumentaron que este nuevo sistema violaba la independencia judicial, porque, bueno, potencialmente daba más peso a criterios políticos que técnicos, Claro. que iba contra el principio de selección basada en mérito y capacidad, y que afectaba el derecho de acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. Básicamente decían que se abría la puerta a la politización de la judicatura. ¿Y la Corte qué dijo? ¿Validó la reforma o le dio la razón a los diputados? Les dio la razón, y de forma bastante contundente. La SCJN declaró inválida esa parte de la reforma constitucional. Ajá.
Reafirmó que para garantizar la independencia judicial, que es un pilar clave según la Constitución Federal y tratados internacionales, los nombramientos deben basarse en mérito y capacidad profesional. Entonces, ¿consideró que este cambio? Consideró que eliminar los concursos de oposición y reemplazarlos por esta comisión era una medida regresiva, que no aseguraba esa independencia y permitía una inferencia, digamos, indebida de los otros poderes. Es interesante cómo la Corte actúa aquí como un contrapeso directo al poder legislativo estatal. ¿Hubo algo más que invalidara en esa reforma? Sí, también invalidó un artículo transitorio de esa misma reforma. ¿Qué decía ese artículo? Pues decía que la primera terna que propusiera la comisión especial debía estar formada exclusivamente por personas ajenas al Poder Judicial, o sea que no podían ser jueces de carrera en esa primera ronda. ¿Y por qué lo invalidó? La Corte consideró que esta exclusión de los jueces de carrera no estaba justificada, que no superaba un test de proporcionalidad y que era discriminatoria sin una razón válida. En resumen, un respaldo fuerte a la carrera judicial y a la selección por mérito. Otra decisión de la Corte que llama la atención es sobre la alienación parental en Tlaxcala, un concepto que genera bastante debate, ¿verdad? Muchísimo debate. Aquí fue el Ejecutivo Federal quien impugnó un artículo del Código Civil de Tlaxcala, el 168 ter, párrafo cuarto. ¿Y qué decía ese párrafo? Pues definía la alienación parental, que básicamente es cuando un progenitor manipula a un hijo contra el otro como una forma de violencia familiar. Vale. Y la consecuencia, según otras normas del Código, podía ser la pérdida de la patria potestad, o sea, perder los derechos y deberes sobre los hijos, una consecuencia muy grave. Entiendo la gravedad. Vincular esa conducta directamente a perder la custodia es una medida drástica. ¿Cómo abordó la Corte este concepto tan polémico? Pues hizo un análisis muy detallado, muy cuidadoso. Señaló la enorme falta de consenso científico y académico sobre la alienación parental. Ajá. Mencionó la famosa y controvertida teoría del síndrome de alienación parental, el SAP, de Richard Gardner, pero también las muchísimas críticas que ha recibido y que no está reconocida como un trastorno en manuales diagnósticos internacionales como el DSM. Pero imagino que la Corte no negó que esa conducta de manipular sea dañina. No, claro que no. La Corte no negó que la conducta pueda ser dañina, eso está claro. El problema no estaba ahí. Entonces, ¿dónde estuvo el problema para la Corte? ¿En la definición? ¿En la consecuencia? El problema fundamental fue la vinculación automática y desproporcionada. La Corte declaró inconstitucional ese párrafo específico. ¿Por qué exactamente? La razón principal fue que tomar un concepto tan debatido científicamente con una definición legal tan cerrada como alienación parental y atarle directamente una consecuencia tan severa como la pérdida de la patria potestad, sin más, pues viola el interés superior del menor. ¿En qué sentido lo viola? Pues impide que el juez valore las circunstancias concretas de cada familia, ¿sabes? Que pondere todos los derechos del niño como el de convivir con ambos padres, si es posible, y decida la medida más adecuada y menos perjudicial en ese caso específico. Claro, le quita margen de maniobra al juez. Exacto. La pérdida de la patria potestad debe ser siempre una medida excepcionalísima, el último recurso, fruto de una valoración judicial completa, no un automatismo legal basado en un concepto tan controvertido. Queda claro el razonamiento. Una protección al proceso judicial y, sobre todo, al interés del menor. Y veo que hay otra controversia constitucional también de Tlaxcala, esta vez sobre cuentas públicas. Otra vez Tlaxcala. Así es, otra de Tlaxcala. El municipio de Contla impugnó la aprobación de su cuenta pública de 2023 por el Congreso del Estado. ¿Y cuál era el problema aquí? El quid de la cuestión estaba en que el órgano fiscalizador de Tlaxcala, el OFS, había auditado cómo el municipio usó fondos federales, concretamente del Fortamun, que es un fondo para fortalecer a los municipios. ¿Y eso no lo puede hacer el Estado? Si el municipio lo gasta, ¿no puede el Estado revisar? ¿Cómo? Pues según la Suprema Corte, no en este caso. Determinó que el Congreso estatal y su órgano fiscalizador se excedieron en sus facultades. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que la fiscalización estatal se limita a la hacienda pública municipal, es decir, a los recursos propios del municipio o los que le transfiere el propio Estado. Pero las aportaciones federales como el Fortamun, aunque las gestione el municipio, siguen siendo recursos federales. Ah, vale. Y su fiscalización final corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, a nivel federal. Entendido. Por tanto, la Corte invalidó la aprobación de la cuenta pública de Contla, pero ojo, solo en lo referente a las observaciones sobre esos fondos federales. Es una delimitación importante de competencias entre niveles de gobierno. Muy interesante esa delimitación, sí.
Bueno, dejando los tribunales, si miramos ahora el ámbito económico, ¿qué movimientos importantes se reflejan hoy en el diario oficial? Veo algo de Hacienda, de la SHCP. Sí, tenemos una autorización relevante en el sector fintech, en el de tecnología financiera. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, que depende de Hacienda, autoriza a una empresa llamada Fintoc, SADCB. Fintoc. Sí, Fintoc. La autoriza para operar como una institución de fondos de pago electrónico, una IFE. Esto significa que podrá ofrecer servicios como cuentas de pago electrónico, transferencias, etcétera, bajo la ley Fintech. Ah, otra fintech que entra al ruedo. ¿Qué implica esta autorización exactamente? ¿Ya pueden empezar a operar mañana mismo? Bueno, es un paso crucial, ¿eh? Es el resultado de un proceso regulatorio que incluye el visto bueno de un comité interinstitucional. Pero ojo, la autorización es para organizarse y operar. Todavía tienen que cumplir ciertos requisitos adicionales. ¿Cómo cuáles? Pues de capital, operativos, tecnológicos, antes de poder lanzar sus servicios al público. Es luz verde, sí, pero con condiciones pendientes todavía. He entendido. Luz verde condicionada. Y también desde la Secretaría de Economía se declaran nuevos polos de desarrollo para el bienestar. Suena a estrategia de fomento. ¿Qué son exactamente y dónde están estos nuevos? Exacto. Son zonas geográficas específicas que el gobierno designa para atraer inversión, impulsar la industria y generar empleo. A menudo vienen con incentivos fiscales o facilidades administrativas. ¿Y los de hoy? ¿Dónde están? Hoy se declararon 3. Uno en Tuxpan, Veracruz. Es estratégico por su puerto en el Golfo y la conexión con el centro del país. Se enfoca en hidrocarburos, agroindustria, logística y también turismo. Tiene el visto bueno energético. Vale, Tuxpan. ¿Los otros dos? Otro es el Centro Logístico e Industrial de Durango. Este se ubica en terrenos que ya son propiedad del Estado, lo que podría agilizar su desarrollo y está cerca de centros educativos. Ajá. Y el tercero está en Hermosillo, Sonora. Este es clave por su cercanía a la frontera con Estados Unidos y su base industrial, sobre todo automotriz y aeroespacial. También tiene prefactibilidad energética positiva, tanto para electricidad como para gas. Interesante la apuesta por estas zonas. Has mencionado la prefactibilidad energética. ¿Y qué hay de otros aspectos, como el impacto en comunidades locales? ¿Se consideró eso? Es un punto relevante, sí. En las declaratorias de Tuxpan y Hermosillo se incluye explícitamente una opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. ¿Y qué dice el INPI? Pues en ambos casos, el INPI determinó que, para las áreas específicas designadas para estos polos, no se identificó la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas o afromexicanas. Es un dato a tener en cuenta sobre cómo se están gestionando estos aspectos en la creación de los polos. Vale, hemos visto decisiones judiciales, movimientos económicos, pero ¿cómo se traduce esto en programas sociales concretos? Parece que hay mucho movimiento con el Sistema Nacional DIF. ¿Qué patrón observamos ahí? Efectivamente, hay una serie de convenios de coordinación firmados por el DIF nacional. El patrón es muy claro. Se trata de transferir subsidios federales a los sistemas DIF estatales y municipales. Es el mecanismo, para que el dinero federal llegue a proyectos de asistencia social a nivel local. ¿Y qué tipo de asistencia social se está priorizando con estos fondos? ¿Se ve alguna tendencia? Si el foco recurrente, casi omnipresente en los convenios de hoy, es la atención a niños, niñas y adolescentes, los NNA. Ajá. Y de forma muy significativa, se menciona explícitamente en varios casos a NNA en contexto de migración, tanto acompañados como no acompañados. También se apoya a otros grupos vulnerables, claro, pero el énfasis en infancia y adolescencia, incluyendo la migrante, es bastante notable. ¿Y los convenios son muy generales o entran en detalle? No, son muy detallados sobre las obligaciones, cómo gastar el dinero, cómo reportar los gastos y la obligación de devolver el dinero no usado o no comprobado antes de fin de año 2025. Hay mucho control administrativo. ¿Tenemos ejemplos concretos de hoy que ilustren este patrón? Para hacernos una idea. Sí, claro. Hoy se publicaron convenios con el municipio de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, también con Juárez en Chihuahua, para un centro infantil que atenderá explícitamente a niños, niñas y adolescentes migrantes. Ajá, en Juárez, zona clave. Exacto. Y también con el propio estado de Chihuahua para proyectos específicos de atención a menores migrantes. Mencionan 2 nombres de programas, Noemí Álvarez Quillay y Casa del Menor Migrante. Muestran cómo esta prioridad se traduce en acciones concretas en zonas de alto flujo migratorio o con necesidades específicas. ¿Entendido el patrón del DIF?
¿Hay otros acuerdos entre niveles de gobierno que destaquen hoy en el diario? Sí, yo destacaría dos más que me parecen significativos. Uno es de la Secretaría del Trabajo, la STPS, con el estado de Chiapas. ¿Para qué? Le da 5 millones de pesos para fortalecer los nuevos tribunales laborales locales. Esto es parte de la gran reforma de justicia laboral en México, ¿recuerdas? Para pasar de las antiguas juntas a un sistema judicial más ágil. Es dinero para que la reforma funcione en la práctica en Chiapas. Bien, apoyo a la reforma laboral. ¿Y el segundo acuerdo notable? Es un convenio entre la Secretaría de las Mujeres Federal y el Estado de Nuevo León. Destina más de 5.3 millones de pesos para acciones ligadas a la alerta de violencia de género que está activa allí. ¿Y qué tipo de acciones? Pues lo interesante es el anexo técnico. Detalla acciones muy concretas. Rehabilitar un centro intercultural, mejorar bases de datos de víctimas el Banabim, hacer talleres, teatro comunitario, difundir derechos. Vamos, cosas tangibles. Muy concreto, sí. Y exige poner la leyenda de «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político». Muestra un esfuerzo por concretar y transparentar las acciones contra la violencia de género financiadas con dinero federal. Muy bien. Para ir terminando, demos un vistazo rápido a otros avisos que pueden ser relevantes, pero más puntuales. Algo de agricultura, de la SADER. Sí, algo curioso. Declaran de dominio público varias variedades vegetales. Mencionan un pasto llamado mulato, un durazno Supech 15, una lechuga veleta. ¿Y eso qué significa? De dominio público. Pues significa que sus títulos de protección, que son como una patente pero para plantas, han vencido. Así que ahora cualquiera puede usarlas libremente para producir, vender o investigar. Es como la liberación de conocimiento agrícola, por así decirlo. Interesante. Educación, la SEP. ¿Algo más que trámites? Hoy bastante administrativo. Solo informan del cambio de domicilio de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CAAD. Un dato práctico para quien tenga asuntos con ellos, pero poco más. ¿Y el Banco de México? Indicadores clave del día. Como siempre, Bancico publica datos esenciales. El tipo de cambio dólar-peso se fijó en 18.6368 pesos mexicanos. Ajá. Las tasas de interés interbancarias, las TIE, que son referencia para muchos créditos a distintos plazos, están rondando el 8.14%. Reflejan la postura monetaria actual, ¿no? Y la tasa de fondeo a un día, más de corto plazo, en 7.75%. Son el pulso financiero del día. Perfecto. ¿El Instituto Nacional Electoral, el INE, algo sobre partidos políticos? Publica una síntesis de una resolución sobre irregularidades en los informes financieros de 2023 del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Irregularidades? ¿Se sabe más? Pues no mucho. Es solo eso, una síntesis. No entra en detalles sobre qué irregularidades concretas ni qué sanciones, si las hubo. Nos deja un poco con la intriga sobre ese tema, la verdad. Ya veo. Y por último, siempre presente, la sección de licitaciones y avisos legales, que suele ser enorme. Algo que destacar ahí más allá del volumen habitual. Pues mira, además de las habituales licitaciones de Sedena, el Ejército, Pemex, el ICISTE, para comprar de todo, desde material médico hasta servicios financieros, y los típicos edictos judiciales, hoy sí hay algo que resalta. ¿El qué? Varios citatorios de la Auditoría Superior de la Federación, de la ASF. Citatorios de la ASF. ¿Eso qué implica? ¿A quiénes citan? Suena importante. Sí, implica que la ASF está avanzando en procedimientos de responsabilidad administrativa. Citan a personas físicas concretas, a veces exfuncionarios, y también a empresas, para que comparezcan en audiencias. ¿Por qué motivos? Las presuntas faltas son serias. Uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, desvío de fondos. Se publican nombres, empresas, fechas y horas de las audiencias. Es la maquinaria de la rendición de cuentas en acción, ¿sabes? Muestra que las auditorías pueden tener consecuencias reales. Entendido. Bueno, pues hemos recorrido un espectro bastante amplio del quehacer gubernamental a través del diario oficial de hoy. Si tuvieras que resumir la foto general que nos deja esta lectura, ¿cuál sería? La foto es la de un estado complejo, ¿no? Multifacético, funcionando a toda máquina, o al menos registrando toda su actividad. Vemos la tensión entre niveles de gobierno, como lo de Tlaxcala y la fiscalización federal versus estatal. Cierto. Vemos al Poder Judicial actuando como contrapeso, en Chihuahua, en Tlaxcala otra vez. La influencia internacional con el dictamen del CED, las apuestas económicas con los polos de desarrollo. La canalización de recursos sociales. Exacto, con el DIF, con trabajo, con mujeres.
Y los mecanismos de control intentando funcionar, como los citatorios de la AESF. Es un sistema lleno de engranajes, y hoy hemos visto moverse varios de ellos, sin duda. Entonces, para cerrar, ¿con qué reflexión nos quedamos? ¿Algo para darle vueltas después de este análisis? Pues, quizá podríamos conectar los puntos y reflexionar sobre la efectividad real de los contrapesos, y también sobre la base del conocimiento en las decisiones públicas. ¿A qué te refieres? Mira, vemos a la Suprema Corte frenando decisiones políticas que debilitan la meritocracia judicial o que aplican conceptos sin base científica sólida, con consecuencias muy graves como lo de la alienación parental. Ajá. Y al mismo tiempo vemos a la ASF llamando a cuentas a presuntos responsables de malos manejos. Esto nos lleva a preguntarnos, en el día a día del Estado mexicano, ¿hasta qué punto estos mecanismos de control, el legal, el judicial, el fiscalizador, logran realmente asegurar que las decisiones se tomen con base en la ley, en la evidencia disponible, y no solo por conveniencia política o por inercia? Es una buena pregunta. ¿Son suficientes estos contrapesos para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de forma efectiva y consistente en la práctica? Yo creo que esa es la gran pregunta que queda flotando. Una pregunta fundamental, sin duda. Muchísimas gracias por desgranar el diario oficial con nosotros hoy y por dejarnos esa reflexión final. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.